del 15M de mi barrio, de Hortaleza. Y bueno, antes que nada, mandaros un saludo y mucho ánimo en la lucha. Claro, escuchando a los compañeros, bueno, pues seguro que se nos habrá venido a la cabeza la pregunta de qué está pasando, ¿no? De por qué está ocurriendo pues todas estas agresiones. Y no sé qué sensación tendréis, pero desde hace años pues desayunamos café con crisis, comemos la palabra crisis todos los días y nos vamos a la cama, ¿no?, con ella en nuestras pesadillas. La palabra crisis se ha instalado ahí en los medios de comunicación y parece que es una palabra que lo explica todo, pero que realmente pues es una palabra muy neutra que bueno, pues no señala responsabilidades, no nos afecta por igual. La crisis, bueno, pues son diferentes según los barrios y sobre todo, curiosamente, los mayores responsables de la crisis son los que se están beneficiando de ella, ¿no? Entonces, pues yo no soy economista, pero pues me imagino que aquí pues tampoco sabremos mucho de economía, pero un esfuerzo sí que tenemos que hacer para tratar de comprender qué es lo que está sucediendo y traducir, porque bueno, estas personas, ¿no?, que se encargan de gobernar nuestras vidas y de trasladarnos información a través de diferentes medios, pues se encargan, ¿no?, de escribirnos en un lenguaje que parece que es el mismo, pero bueno, a veces nos cuesta mucho, ¿no?, comprender qué es verdaderamente lo que está ocurriendo. Y algunas ideas, pues sí quería, y reflexiones, pues sí que quería compartir, ¿no? Por un lado, sería interesante pues echar una reflexión al contexto en el que nos encontramos, ¿no? Porque los compañeros han hablado de que estamos ante una ofensiva neoliberal y habría que tener en cuenta que desde los años 70 el sistema capitalista está en crisis, en una crisis muy grave, estructural, que se ha tratado de solucionar imponiendo lo que se llama como el modelo neoliberal, que está inspirado, bueno, pues en la escuela de unos señores economistas de Chicago. Y la imposición de este modelo comenzó en los años 70 y, como suele ser habitual en el capitalismo, se inició pues a sangre y fuego con el golpe militar en Chile, con el apoyo de los Estados Unidos contra el gobierno de Unidad Popular de Allende. Así es como se inicia el ciclo del neoliberalismo y a partir de Chile, a través también de golpes militares, este modelo se fue imponiendo por casi toda Latinoamérica y en la década de los 80 da el salto al mundo anglosajón. Nos acordaremos de Margaret Thatcher y de Reagan, pero como han comentado los compañeros, lo que es el inicio de estas modificaciones neoliberales, cómo comienzan a introducirse aquí también en el Estado español, pues se produce también en la década de los 80. Y podríamos, una primera reflexión es tener en cuenta que lo que es la crisis actual, esta crisis que denominan una crisis hipotecaria financiera de la deuda, es una crisis coyuntural, una crisis pequeñita enmarcada dentro de un proceso de crisis mucho más amplio que viene desde los 70 y bueno, podemos encontrar bastantes similitudes en el momento que estamos viviendo actualmente con un periodo histórico que es el del 1914 a 1945, que es pues un periodo que tuvo unas repercusiones tremendas, 2 guerras mundiales, revoluciones sociales, el ascenso del fascismo y demás. Y bueno, vemos, ¿no?, cómo el capitalismo angloamericano está tratando de salir de esta crisis llevando la guerra. Hemos visto hace poco las amenazas y cómo están aumentando las tensiones entre Siria e Israel, apoyados por Estados Unidos e Inglaterra, y en el caso del Estado español, que no cuenta con esa potencia militar, pues se está tratando de salir de la crisis declarando una guerra interior y lanzando pues toda una serie de medidas privatizadoras que nos están afectando.
todos recordaremos y todas que, bueno, en el 2008 fue el primer momento, ¿no?, en el que surgió este crack, ¿no? Y esa es la primera fase, ¿no?, de lo que podemos denominar esta crisis, que coincide con el estallido de la burbuja inmobiliaria en Estados Unidos. Algunas empresas dedicadas a la construcción y los bancos quebraron y se trasladó toda esta situación a Europa, ¿no? ¿Qué es lo que ocurrió? Pues que durante años el mercado inmobiliario y especulativo fue un negocio muy lucrativo. No solo han comentado los compañeros cómo a través del incremento en los precios de la vivienda se obtuvieron enormes beneficios, sino que también a través de las hipotecas, ¿no? Nos inculcaron la idea de que teníamos que acceder a la propiedad de los pisos porque alquilando estábamos tirando el dinero. Resulta que bajaron los tipos de interés sin ninguna explicación, ¿no?, lógica, y poco a poco esos tipos de interés, sin que pareciera que nadie los estuviera manejando, comenzaron a subir, a subir y a subir, asfixiando a las familias. Y bueno, todo el mundo, yo creo que de la calle, era consciente de que esa situación iba a llegar a un techo, de que se iba a producir un estallido. Los responsables políticos también lo sabían, deberían haberse preparado. Durante años este mercado generó enormes beneficios que fueron a parar a manos privadas y, bueno, pues estalló la burbuja. Recordaréis que durante algunos días parecía que había llegado el apocalipsis, el sistema se venía abajo. Bueno, en todos los medios de comunicación se pusieron a una y nos inculcaron la idea de que era necesario inyectar dinero a la banca, porque claro, los bancos somos todos, si no fluye el dinero a las familias y a las pequeñas empresas, esto va a ser un desastre. Y consiguieron de la noche a la mañana, en 2008, que 100.000 millones, como he comentado, 90.000 o 100.000 millones de euros de todas las personas que estamos aquí, porque es dinero público, se le inyectara a la banca, en concreto en el Estado español, ¿no? Por lo tanto, vemos que se nos habla, ¿no?, que estamos ante una crisis de deuda y hay que dejar claro que el principal sector endeudado ha sido el sector del ladrillo, que, bueno, han construido a cascoporro y, claro, cuando tú inviertes mucho dinero en algo que luego no se vende, pues tienes un problema, pero ese problema es el problema de las constructoras y el problema de los bancos que les han financiado, no es nuestro problema. Y ahí es donde nos encontramos con que entramos en la segunda fase, ¿no?, de la crisis, que es la traslación de esta crisis de endeudamiento de las entidades financieras a los estados. Si echamos un poquito, si echamos un poco de uso a la memoria, nos encontramos con que en aquella época se nos inculcó el que era absolutamente necesario inyectar esos 100.000 millones a la banca para que fluyera a las pequeñas y medianas empresas, para que las familias accedieran al dinero. Pues resulta que fue mentira. Los bancos utilizaron ese capital para maquillar sus cuentas de resultados, para seguir manteniendo sus enormes beneficios, y el resultado es que más de 100.000, más de 100.000 empresas de las pymes han cerrado en estos últimos 4 años, mandando a millones de personas al paro, con lo cual vemos cómo una vez más nos engañaron. Y claro, esto colocó a los estados, en concreto a los que habían estado estructurando su crecimiento en los últimos años, asociándolo más a la construcción, que son los del sur de Europa, pues colocó a los estados en una situación verdaderamente complicada. Y claro, los estados, para poder hacer frente a los gastos, se han tenido que ver obligados a recurrir a pedir el dinero a aquellos mismos a los que se los hemos inyectado, ¿no? El Estado ahora mismo, para financiar el gasto, necesita acudir al mercado, y nos
encontramos, por lo tanto, como esa es la segunda fase de la crisis en la que las entidades financieras han conseguido trasladar a los estados su endeudamiento, y los estados lo que están haciendo es que seamos las clases trabajadoras y populares las que asumamos ese endeudamiento de la banca y de las principales constructoras. Claro, no somos tontos, no somos tontas, y esa primera inyección de dinero pues se produjo un gran revuelo, y ahora nos encontramos con el famoso pacto del euro, que no sé si os sonará, pero que con bonitas palabras básicamente lo que ha consistido es en más de lo mismo. Han vuelto a inyectar dinero a través de una serie de medidas a los principales responsables de la crisis. Nos hablaban de palabras muy bonitas como impulsar la competitividad, impulsar el empleo, incrementar la sostenibilidad de las finanzas públicas y reforzar la estabilidad financiera, y en realidad lo que ha consistido el pacto del euro es en toda una serie de medidas que han conseguido flexibilizar las relaciones laborales, es decir, precarizar los contratos y abaratar el despido. Han conseguido también recortar el sistema de las pensiones públicas, impulsar drásticamente las medidas privatizadoras en el sistema sanitario público y fragilizar el conjunto del sistema de prestaciones sociales. Y bajo ese enunciado también neutro en apariencia como es el pacto del euro, han conseguido una reforma fiscal totalmente regresiva que consiste en aumentar el IVA y otros impuestos indirectos a la vez que se reducen las cotizaciones a las empresas, a la seguridad social, y todo ello pues acompañado, por si fuera poco, de medidas concretas orientadas a reforzar el papel de la banca privada. Por lo tanto, pues el pacto del euro es una nueva mentira, una nueva falacia, y consiste básicamente en impulsar de nuevo la transferencia de enormes cantidades de dinero público y de recursos financieros públicos a la banca privada. Bueno, claro, tenemos también que reflexionar. Ahora está, es otra palabra que está muy en el candelero, es la de los rescates, los famosos rescates, ¿no? A los estados, que es una palabra pues muy bonita, ¿no? Cuando una persona lo pasa mal, pues echarle una mano, rescatarla, pues es algo que realmente pues es lo que hay que hacer, ¿no? Claro, todos estos planes que se están aplicando, en concreto sobre el sur de Europa, están suponiendo la ruina total de los estados, de sus economías y de las sociedades, porque se está logrando aumentar drásticamente su endeudamiento. El nivel de endeudamiento es realmente insostenible, y además al privatizar los principales sectores de la economía de estos estados, lo que se está garantizando es que no van a poder salir jamás de esa situación de endeudamiento. Es algo parecido a lo que pasó en América Latina. Es como si el otro día estaba hablando con un amigo que tiene una imprenta y lo está pasando mal, y le comentaba, tú imagínate que te ofrecen un préstamo, pero te dicen que a cambio del préstamo te quitan las máquinas. ¿Cómo coño vas a salir de la situación si no tienes con qué generar esa riqueza, ¿no? Pues esa es la situación en la que estamos. En concreto, en el caso del Estado español, el pago de la deuda supone, según lo previsto, cuando se aprobaron los presupuestos generales que entonces estaban vigentes, que supondría el pago de la deuda un 18% del total de los presupuestos. Claro, aparte ahora con el tema de la prima de riesgo, que sube y baja en función de decisiones también claramente políticas, pues este margen puede ser todavía más asfixiante, y nos encontramos por lo tanto con que desde el estallido de esta supuesta crisis lo que estamos es ante el avance salvaje y brutal de estas políticas neoliberales que comenzaron a aplicar. Entiende de sufrimiento. El capitalismo busca únicamente reproducir y mantener los márgenes de beneficios
Y en una sociedad como la nuestra, en la que durante años se apostó casi exclusivamente por la construcción, toda esa riqueza que se generó necesita volver a ser reinvertida para continuar con el ciclo. Esto es lo que caracteriza el capitalismo. Los beneficios que obtienes en tus negocios necesitas volver a reinvertirlos para seguir manteniendo esa rueda. Y actualmente, nos guste o no, la realidad es que todos estos sectores han encontrado un nuevo nicho de mercado, un nuevo espacio del que obtener beneficios, que no es otro que el de la mercantilización de ciertos servicios sociales que generan enormes riquezas, ¿no? Van a meter mano a la sanidad y al sistema de pensiones, que según ellos mismos reconocen son nuevos nichos de mercado, y van a tratar de meter las empresas privadas pues en sectores que son claves para el mantenimiento del bienestar de nuestras familias. Y estamos ante un enemigo que es realmente muy grande, es un gigante, pero tiene los pies de barro, y deberíamos tener en cuenta que, bueno, desde hace unos años se vienen produciendo unas movilizaciones que son muy esperanzadoras. Ya hemos visto todas las asambleas del 15M en todos los barrios, las movilizaciones de Soy Pública, de la sanidad, de la privatización, todos los desahucios que se están parando. Y claro, este enemigo se le podrá acusar de muchas cosas, pero de tonto no tiene un pelo. Están lanzando este proceso de progresiva privatización de estos sectores, pero lo están haciendo inteligentemente y van haciéndolo de forma parcializada. Ahora por aquí, ahora por allá, voy con la educación, pero solo con primaria. No solo con secundaria, no se vayan a movilizar también los de infantil y secundaria, el año que viene tocar en la universidad, ahora parece que la sanidad está más tranquila, hace 2 años tal. Yo creo que el reto es claro, es tratar de unificar todas las luchas. Yo creo que se está consiguiendo, se han dado pasos muy importantes, y teniendo en cuenta que, aunque el enemigo es grande, a todas las personas que estamos hoy aquí pues nos mueven sentimientos tan sencillos como son la solidaridad y el ser capaces de sentir como propio, ¿no?, el sufrimiento de otras personas, el preocuparnos, ¿no?, por el futuro pues de las personas más pequeñas, el preocuparnos por el futuro de nuestras personas mayores, pues esos sentimientos y la organización seguro que serán capaces de vencer a ese enemigo tan grande que tenemos por delante, y mucho ánimo y adelante.